¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día de este jueves 7 de agosto del año 2014. Hoy tiempo a la apertura, no le vamos a dar demasiado porque tenemos muchos temas muy interesantes y con muchas preguntas para hacer. A saber, en un ratito estará por aquí el doctor Federico Álvarez Larrondo, quien es referente de los consumidores a nivel provincial, y estaremos hablando ni más ni menos de esto que tanto nos ha preocupado, que tiene que ver con las facturas del gas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuáles son los grupos que van a estar exentos de pagar ese aumento? Que en algunos casos llega al 300 o 400 en la factura anterior. En la próxima podría llegar hasta aumentos del 600 o del 700%. Facturas que llegan con 1.200, 1.300, 1.500 pesos de costo bimestral para el servicio del gas. De eso hablaremos en un ratito. También estaremos con el doctor Fernández Garelo, el fiscal general, Fabián Fernández Garelo, quien nos brindará detalles acerca de este programa que se ha presentado hace un tiempo, el frenar, que tiene que ver con el narcotráfico, a ver si hay resultados, no hay resultados. Sabemos que estuvo por Buenos Aires, sabemos que estuvo en La Plata, sabemos que hay novedades que nos pueda traer por aquí el fiscal general, así que hablaremos con él. Hablaremos también con Fabián Mesina, el referente de la posada del INTI. Si bien tuvieron algunos inconvenientes con los pagos, que creo que ya están en vías de solución, nos gustaría saber qué es lo que hacen, cómo lo hacen, quiénes son los que se internan, los que están siendo atendidos en este tan noble lugar de atención a las adicciones. Y por último, y no por esto menor, sino todo lo contrario, hablaremos del tránsito, las bicisendas. Habrá bicisendas en Mar del Plata en un circuito muy amplio. Ya hay definiciones y por eso aquí en un ratito estará Guillermo Iglesias, referente de movilidad urbana del municipio. Así que, como verán, tenemos temas muy interesantes y si les parece, hacemos la primera pausa comercial y ya comenzamos en este San Cayetano, en este jueves 7 de agosto del 2014. Buenas noches a todos. Este verano, vos, el mar y las estrellas brillando más que nunca. En Mar del Plata, la ciudad de las estrellas. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica. Por su beneficio, afíliese. En servicios, mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio. Independencia, 1839. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. San Luis, 2548. Instituto Superior CATS. Una nueva propuesta académica en la ciudad. Informate sobre cursos, carreras y profesorados en www.superiorcats.edu.ar. El programa de recolección diferenciada de residuos no solo es bueno para la ciudad, también es de gran ayuda para los separadores de residuos. Por eso es muy importante que a partir del 17 de junio saque los días martes y viernes solo las bolsas verdes con residuos reciclables, dejando para los lunes, miércoles, jueves y sábados las bolsas negras. Acordate, lunes, miércoles, jueves y sábados, bolsas negras, martes y viernes, verdes. Contamos con vos, porque separar los residuos también es solidaridad, mejor trabajo para los recicladores y una mejor ciudad para todos. Municipalidad de General Pueyrredón. Oferta Juan H. Marshall. Conjunto muebles de cocina 2.980 pesos. Porcelanatos desde 49 pesos el metro cuadrado. También cantidad de saldos. Consúltenos. Juan H. Marshall. Avenida Independencia 3336. Tenemos el gusto de recibir por aquí al fiscal general, el doctor Fernández Garelo, que está aquí con nosotros. Doctor, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, hay muchos temas, recién lo decía al comienzo, en el introito del programa, con respecto a varias cuestiones. Me gustaría empezar por un programa que han presentado no hace mucho tiempo, en el SEMA recuerdo que fue, sí. Junto al municipio, con respecto a la lucha con el narcotráfico, que estuvieron las procuradoras, tanto de Nación como de provincia por aquí. Sí. Me gustaría ver en qué estado está eso, en qué situación está, cómo se está trabajando, si es que ha dado algún resultado. Bueno, es un trabajo, fue una convocatoria que hizo el intendente y que por lo menos a los dos fiscales generales, tanto el doctor Álvarez como a mí, nos pareció oportuno sumarnos porque creemos que es una materia en la que tiene que haber respuestas integradas y comunitarias. No se ha dejado de hacer una vez por semana una reunión, es decir, hemos seguido trabajando.
Hay dos aspectos que este mismo programa prevé. Uno es la cuestión judicial, que la manejamos el doctor Aller y yo, y el otro aspecto es un aspecto de llegar a la gente con mensajes claros. Bueno, que en todo esto, que ya es un aspecto, yo lo desconozco, digamos, pero que lo he escuchado en las reuniones, está empezando a salir ahora con campañas y con algunas otras cuestiones que yo creo que sería más oportuno que las anuncie el señor intendente. En lo demás, sí, inclusive a partir de la gestión realizada justamente a través del intendente, hemos mantenido reuniones con la ministra de Seguridad de la Nación, en la idea de ver de qué forma tanto el doctor Adler como los miembros de la Justicia Federal y nosotros en la provincial llevamos adelante algunas iniciativas de trabajo conjunto que venimos haciendo desde hace tiempo, pero a veces está faltando alguna herramienta o algún esquema de trabajo. Esto generó inclusive reuniones muy interesantes con responsables de distintas fuerzas de seguridad, por indicación de la ministra, acá en Mar del Plata. ¿No? Hemos estado muy activos. Lo que ocurre es lo mismo que ocurre a veces cuando uno lleva adelante una investigación de largo aliento, ¿no es cierto? Hay cosas que no se ven, que uno sabe que están funcionando y hasta que no salen a la superficie, no generan la idea de que se ha estado trabajando. Pero digamos, se está trabajando en eso, sí, hay reuniones, hay contactos. Le vuelvo a reiterar, mañana hay una, y es una reunión, es una vez por semana y se ha ido avanzando en distintos esquemas. Se ha formado el comité científico, que son un poco los que están asesorando con el mensaje, porque no es fácil bajar un mensaje que por un lado uno pretenda evitar el consumo, por ejemplo, en la juventud, y que el mismo mensaje no genere una reacción de parte de la juventud, digamos. Es bastante, la verdad, yo he estado aprendiendo mucho escuchando a los que en las reuniones a las que he asistido han hablado de estas cuestiones, ¿no? Uno a veces cree que hay que hacer reflexionar desde mirá lo que te va a pasar, cuando en realidad hay que abordar otro tipo de aspectos, y en eso se ha tratado de ser muy cuidadoso, y tengo entendido que ya están en marcha estas campañas. Ajá. ¿Cómo se encara una temática así? Digamos, en varias oportunidades usted es muy generoso y nos permite escucharlo y aprender de sus conocimientos, y además técnicamente, y en el trabajo también, en lo empírico también, tiene un conocimiento muy amplio. Y hemos hablado muchas veces del tema del narcotráfico por aquí, nos ha traído informes, recuerdo aquel que usted planteaba de la ONU con respecto a la forma que ha tomado el narcotráfico y los lugares que está ocupando y demás, y la preocupación que eso genera. Digo, ¿cómo encaramos? Porque el lanzamiento de ese programa también tenía que ver con la posibilidad de evitar convertirnos, de cierta manera, y fuera del micrófono, fuera de lo que es lo formal, se decía, de convertirnos en otras grandes ciudades, ejemplo Rosario, que está teniendo problemas mucho más serios que los que podemos tener nosotros ahora, evitar llegar a eso, digamos. ¿Cómo se hace para evitarlo, justamente? Bueno, yo creo que el camino es este. Estoy convencido, de la misma manera que los que estamos en esta mesa estamos convencidos. Hay cosas que podemos abrir, contarlas abiertamente, pero tampoco uno del Estado puede ser ingenuo para cometer el delito. Otras las conversamos entre nosotros y vemos qué esquemas se pueden desarrollar. Pero yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, migraciones. Realmente ayer tuve una charla muy interesante en horas de la tarde, aun cuando ahora ha sido ascendida la que era la delegada de migraciones. Porque el tema de migraciones es un tema importante para ver de qué manera podemos articular con algunas cuestiones que hemos tenido y tenemos en la ciudad, de venta de droga por parte de gente que no son argentinos y que no están ni siquiera radicados legalmente, ¿bien? Entonces, a veces la gente cae en la idea de que subiendo las penas es la única manera. No, acá las penas son muy duras. Lo que ocurre es que lo que hay que articular son todas estas herramientas que tiene el Estado para ver de qué forma, frente a fenómenos que en algunos casos realmente a nosotros mismos nos sorprenden. Es decir, la ciudad tiene una zona donde ha habido, lo voy a decir de esta manera, un desembarco de gente de otra nacionalidad que han venido a vender droga. Sí, de hecho, los últimos operativos había situación con personas de Perú, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, que estaban... Una lástima, aprovecho para decir, una lástima que la referente de migraciones, que era sido ascendida, no haya podido venir al programa. Le hemos invitado varias veces para hablar de esta temática también. Nos ha atendido muy bien y todo, pero lamentablemente no sé si es que no han podido, no las dejan, no se puede por cuestiones políticas. Es una lástima, pues nos gustaría tratar este tema también. De paso, le hacemos la invitación públicamente, digamos. Pero es por ahí la raíz, viene un narcotráfico que viene bajando de otros lugares y viene llegando también aquí. Claro, o se encuentran con fenómenos de esta naturaleza. Pero, a ver, ya sea en Mar del Plata, hace 2 días en el buque escuela de España, en la fragata del Cano, se encontraron 150 kilos de cocaína. Digo,
Yo alguna vez le dije a usted, es como la humedad esto, se está metiendo por todos lados. Y ni Mar del Plata ni la República Argentina está exenta, digamos, de este avance. Son algo así como 350.000 millones de dólares de producto bruto ilícito que tiene la droga al año. Ese dinero mueve muchísimas cuestiones, desde la corrupción, también lo dijimos acá, porque lo dice el informe de la OEA, genera inestabilidad democrática, porque cuando la gente ve que se está vendiendo droga libremente y uno a veces no tiene alguna herramienta, uno está articulado debidamente, dice, bueno, acá pasa de todo y nadie hace nada. Y esto es lo que estamos, obviamente, tratando de atacar. Siempre recuerdo una frase que nos ha dicho usted la última vez, esta cuestión de que la principal amenaza a la democracia en este momento es el narcotráfico. No le quepa ninguna duda. No le quepa ninguna duda. Fíjese, a veces, digamos, yo hasta por cuestiones de docencia, yo soy profesor de Derecho Constitucional, se trata del tema de los sistemas políticos, de unificación política, por ejemplo, de Europa, de los esquemas financieros internacionales, ahora estamos todos hablando de los fondos buitres, por ejemplo, que son esquemas que, si bien es cierto, son formales y financieros y que pueden generarle problemas a los países por la deuda externa, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, esto existía con la Baring Brothers en la época de Rivadavia y existe hoy. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que además tenemos los 350.000 millones de dólares del narcotráfico dando vuelta, queriendo meterse en inversiones, queriendo comprar voluntades y cosas de este tipo. Es más complicado todavía el tema. Con una sociedad que a veces queda indemne porque estos factores actúan en las sombras, los mismos gobiernos a veces, aún con la mejor intención, no tienen todas las herramientas. Uno tiene que reaccionar desde la legalidad del Estado de Derecho. Un narcotraficante para comprar un teléfono satelital son 2 minutos que lo compra de contado y ni siquiera pone su nombre. El Estado, para poder contrarrestar esta tecnología, necesita licitación pública, etcétera, etcétera. ¿Bien? Digamos, y debe ser así. Pero digo, este es el tipo de desafío que tenemos. Por eso que es importante generar un frente donde estemos todos juntos y cada uno que tenga que ir resolviendo algo, ir haciendo su aporte para ver cómo empezamos a desandar este tipo de problemas. Doctor, quiero cambiarlo de tema. Otro de los temas que son recurrentes cuando nos visita y nos permite preguntarle tiene que ver con algo. A ver, el otro día estuve hablando con una fiscal concretamente y nos planteaba ciertas situaciones que les toca vivir por los procedimientos, sobre todo las complicaciones que se encuentran, las metodologías de trabajo. No quiero confundirme con el término técnico al no saberlo, pero digo, se generan muchos inconvenientes. Y yo le planteaba, digo, bueno, pero yo he hablado con el fiscal, con el general, con el doctor Garelo, y él nos planteaba la situación de la policía judicial. Sí, pero hay que ver en qué instancia está eso, nos decía, esperemos que llegue pronto. ¿En qué instancia estamos con el tema de la policía judicial, doctor? Mire, es casi una primicia lo que le voy a decir, porque antes de venir hacia aquí recibí un sobre desde la Procuración, donde vienen la publicidad que tenemos que instalar en las dependencias judiciales. 11 de agosto se hace ya el primer anuncio, para respetar pasos legales, de la fecha en la que van a estar los programas para convocar y designar en un jurado que funciona en la ciudad de La Plata, integrado por distintos representantes, inclusive del Senado, del Poder Ejecutivo, de la Corte, de la misma Procuración, para arrancar con la designación de autoridades. Se hace un concurso público de esto. Entonces, ya le digo, a partir del 11 de agosto van a estar dispuestos en la página de la Procuración. Si alguien está interesado en esto, podemos darle la información en la Fiscalía General, cuál es la página, estos programas. Entonces, el lunes ya tenemos, este lunes es 11 de agosto, digamos, para que estén viendo el jueves o el sábado, es este lunes 11 de agosto, esta novedad. Está hecha esta primera publicación, lo cual lo que está mostrando es un poco lo que decíamos recién. Para llegar hasta acá hubo todo un trabajo subterráneo de conformación de jurado, que no se ha visto, pero que hoy produce este fruto, digamos. Esto por un lado. Y la segunda noticia importante es que por resolución de corte, tengo entendido, por lo que me dice una esquela que me envió de la Procuración, ha quedado ya establecido que Mar del Plata y Junín son las dos experiencias piloto. Que es una noticia para la ciudad, ¿no es cierto? Con lo cual, pareciera que más allá de ver cuáles son los plazos de designación de las autoridades, pero en esta convocatoria está presente justamente la designación de quien va a ser subsecretario de Policía Judicial de Mar del Plata. Vale decir que podemos estar conociendo el nombre de esta persona posiblemente en el término de 2 o 3 meses, una vez que se agoten y se cumpla todo este proceso de selección que va a ser el jurado en La Plata y los plazos que dispone la ley para dar a publicidad al concurso, en fin. Una vez designado esta persona, ya después el proceso va mucho más rápido, digamos. No, uno empieza a verlo materializado, claro. Un poco por lo que decía seguramente la colega fiscal, en fin, que hay que ver cuándo, pero digamos, ya cuando las cosas tienen nombre y apellido, empiezan a ser más concretas, claro, ¿no es cierto? Después tendrá que venir, sobre todo con quien va a ser el secretario de Policía Judicial en La Plata, que es un cargo que depende de la Procuración. Después lo que tendrá que venir es
la disposición y la formación del personal, para lo cual habrá que disponer cursos y demás. Bueno, todo esto posiblemente lleve el año que viene. Lo ideal sería ver si esto se puede hacer el año que viene, para arrancar el 2016 ya con la Policía Judicial trabajando en Mar del Plata. Gracias por la primicia. Una última, breve, porque yo no tengo más tiempo. Sí. Mar del Plata y Junín, 2 pruebas pilotos. Sí. ¿Hay alguna particularidad ahí? Uno entiende lo que está sucediendo en Junín, lo hemos hablado con usted en su momento. Exactamente. Y Mar del Plata sería el otro punto. ¿Hay una particularidad en eso? Sí, la particularidad de la propuesta tiene que ver con lo siguiente, es que en su momento, hace 1 año o 2 años atrás, Junín tenía las características de un departamento judicial del interior y Mar del Plata las características de un departamento judicial con esquemas del conurbano aun cuando esté situado en el interior. Es decir, era no empezar de entrada en el conurbano bonaerense con otras cuestiones. Hoy estas cosas se han modificado, pero también se han modificado en el conurbano, con lo cual, digamos, el esquema planteado por la doctora Falvo sigue siendo el mismo. Es decir, no ir derecho al conurbano, pero sí estar en lugares donde hay complejidad de cuestiones. Doctor, siempre es un gusto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. El fiscal general, doctor Fabián Fernández Garelo, en esta noche del día de hoy. Hacemos la primera pausa comercial y ya seguimos. UT Libertador, al servicio del usuario del transporte urbano de pasajeros. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública, una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. Guillermo Iglesias es el referente, o uno de ellos por lo menos, de movilidad urbana del municipio. Está aquí con nosotros. Gracias por venir. Por favor, gracias Nicolás por la invitación. El cargo es director, ¿no? Director general de movilidad urbana. No quería confundirme y me confundí más todavía en la presentación, Guillermo. Bueno, planteábamos al comienzo de un tema que hemos venido hablando. Es más, lo hemos hablado en su momento con Santiago Bonifati también, el arreglo de algunas calles. Lo hemos hablado con Dante Galván también, como parte del plan maestro. Y creo que hay novedades con respecto al tema bicisendas, que es un tema muy interesante, un tema muy importante para lo que tiene que ver con el tránsito en Mar del Plata y sobre todo que puede cambiar varias de las variables, si me permite el juego de palabras, con respecto al tránsito de la ciudad. ¿En qué instancia estamos con eso? ¿Qué perspectivas hay? ¿Cómo viene el proyecto de las bicisendas? Bien, vos nombraste el Plan Maestro de Transporte y Tránsito. Bueno, es uno de los programas que tenemos dentro del Plan Maestro de Transporte y Tránsito como para tratar de desalentar el uso del auto particular, que es el principal problema de las grandes ciudades de más de 500.000 habitantes, como es hoy Mar del Plata, ¿no? Más en un mercado automotor que ha crecido muchísimo, ¿no? Totalmente. Mar del Plata, para una ciudad de 650.000 habitantes, tiene 350.000 automotores, más 130.000 motos. Es un número, un índice de motorización desmedido para una ciudad como Mar del Plata, que ese índice es superior a la ciudad de Rosario o la de Buenos Aires inclusive. Por esto el intendente Pulti ya hace un par de años nos pidió elaborar un plan maestro de transporte y tránsito, lo hemos hecho, y dentro de la plataforma del BID, de ciudades sustentables y emergentes, estamos trabajando en la implementación de estas 2 líneas de trabajo. Priorizar por un lado el transporte público masivo y por otro lado los medios no motorizados de locomoción, por ejemplo la bicisenda. Y en este camino estamos hoy trabajando por un lado, y dentro de esta plataforma del BID que financia la contratación de una consultora para elaborar primero un análisis crítico del esquema que nosotros armamos de bicisendas, pero también para elaborar el proyecto ejecutivo de obra de los primeros 30 kilómetros
de una bicisenda en la ciudad de Mar del Plata. Ya 30 tenemos kilómetros en principio. ¿Cuántos serían en total? ¿Está previsto? 180 kilómetros. 180 kilómetros de bicisenda. Exactamente. La ciudad ya tiene hoy construidos 30 kilómetros. Están mayormente en las rutas, Ruta 11, Ruta 88, en la Avenida 39, en Newbery, aislados, tramos aislados que no configuran una red. Nosotros tenemos una red teórica dentro del plan maestro y ahora la vamos a analizar críticamente y vamos a elaborar el plan, el proyecto de obra de esos primeros 30 kilómetros, con un esquema de red que va a priorizar la movilidad, la movilidad obligada, ya sea para estudio, para trabajo, y no tanto la recreativa, ¿no? Para usar la bicicleta para trasladarse. Y tenemos en ese aspecto datos científicos que nos aporta la encuesta Origen-Destino que hemos elaborado en los últimos 18 meses, donde el 3,7% de la ciudad se está moviendo en bicicleta actualmente. Este es un número muy bueno para una ciudad que no tiene infraestructura. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, con la cantidad de kilómetros de bicisenda que ha construido, han llegado recién ahora al 3% de la población. Está superando incluso esos. Exactamente. Sin la tenemos un infraestructura piso más alto que la actualidad que tiene Buenos Aires. Y decimos, estamos iniciando el camino ahora de desalentar el uso del auto particular, pero también lo estamos haciendo mucho antes que otras ciudades, porque lo estamos haciendo en una ciudad de más de 600.000 habitantes recién. Hay ciudades de más de 1 millón de habitantes, de 2 millones o de 12 millones como es la ciudad de Buenos Aires, donde recién en estos años se están tratando de desalentar y tomar estas medidas que está trabajando el mundo. La verdad que todo el mundo, en ciudades de Latinoamérica, ciudades de Estados Unidos, del sudeste asiático o europeo, están trabajando en estas medidas que nosotros, por eso decimos, no estamos inventando nada, pero estamos seguros de cuál es el camino que debemos recorrer. ¿Qué se toma en cuenta, digamos, a la hora de pensar en armar una bicisenda en una red de 180 kilómetros enorme, o ya mismo con 30 kilómetros es muy extensa? Digo, ¿qué es lo que se prioriza, qué es lo que se busca para que el ciclista tenga seguridad? Porque los que hoy andan en bici realmente son algunas personas que son realmente muy usadas, digamos, que se animan a andarse la selva prácticamente, ¿no? Es muy difícil andar en bicicleta. Particularmente eso, la seguridad. Darle seguridad al ciclista. Es la condición sine qua non y eso depende de la ciudad donde vas a construir la bicisenda, ¿no? En ciudades del norte de Europa, donde el tránsito es muy ordenado, podés hacerla un poco más precaria con una simple pintura en la vía pública, tal vez que ya segregás el tránsito y es respetado el ciclista. En ciudades de Latinoamérica necesitas una infraestructura aún mayor como para protegerlo. Digo porque acá hubo un intento de bicisenda en su momento, más allá de las que están ahora en las rutas y demás, dejando un metro, creo que si no me equivoco, era 1 metro del cordón y pintando una línea amarilla y la verdad que no funcionó. Exactamente, tenía algún cordoncito que segregaba el tránsito, pero era la peor parte de la calle, junto al cordón, donde tenés una caída, prohibía el estacionamiento o no permitía el estacionamiento en toda la costa atlántica, donde muchos marplatenses concurren para pasear y demás, y bueno, particularmente no queremos repetir ese error que tuvo la ciudad hace unos 10 años. Por eso estamos trabajando, por un lado, técnicamente, con un equipo de profesionales dentro del municipio. Estamos en esta plataforma que nos hemos relacionado con el BID, trabajando con la consultora que hemos contratado a través de una licitación pública y también estamos trabajando convocando a los ciclistas de la ciudad de Mar del Plata. Nosotros pensamos que tenemos que trabajar para ellos, que si le vamos a generar, como pasó hace 10 años, una solución que no le da respuesta a sus necesidades, vamos a repetir los mismos errores. Ahí está parte de las reuniones, si no me equivoco, ¿no? Puede ser, sí, ya fuimos por la tercera convocatoria, hay más de 100 ciclistas que se han acercado, también dueños de bicicleterías y alguna otra persona que viene espontáneamente y la semana que viene vamos a estar realizando la 4ª reunión, el viernes a las 17:30 horas en el Distrito Descentralizado del Gaucho. La idea es convocarlos, escucharlos, ver sus necesidades. Hay gente que tiene sus proyectos, que también se los dejamos exponer, sus ideas, y generar un intercambio que nos permita nutrirnos a nosotros de las necesidades, los intereses y expectativas de este segmento de la población al que debemos darle respuesta. Uno ve ahí la reunión que estamos viendo ahora en imágenes, que está el doctor Ciano, se lo ve a Santiago Bonifati, está usted, está también Dante Galván, se ve un grupo de gente, donde ustedes seguramente le están explicando parte del proyecto. En ese intercambio, ¿qué es lo que aparece, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos, las ideas que tienen los mismos
mismos usuarios de bicicleta que les plantean a ustedes? ¿Cuáles las primeras cosas que aparecen? Y puede ser desde necesidades de estacionamiento, y ahí estaba justamente el concejal Ariel Ciano planteando un proyecto que fue aprobado en el Consejo Deliberante la semana pasada, donde se obliga a los estacionamientos particulares, privados, tener un 10% sobre un 10% de la cantidad de autos para estacionamiento de bicicletas, ¿no? No está tarifado, no se habla de la tarifa y es un tema a convenir o a cerrar, pero sí se estipula que un 10% de la cantidad de vehículos tiene que estar destinado al estacionamiento de bicicletas. También el estacionamiento de bicicletas en parques, en balnearios, en ámbitos públicos. Distintas concepciones técnicas también de las bicisendas. Hay en distintas ciudades del mundo distintos modelos que van por la calle, que van por las veredas, y todo esto genera un intercambio que nos permite dar las respuestas, como decía, a las necesidades que tienen este grupo de personas en la ciudad de Mar del Plata. El por dónde va a ir la bicisenda me divido en dos preguntas. ¿Por qué lugar físico de la calle irá? Si es por el centro, si se va a hacer un carril exclusivo, si se va a ir por un costado, por la mano derecha, por la mano izquierda. ¿Y por qué calles irá? Que es la otra pregunta de por dónde. Vamos a responder la primera, si le parece. ¿Dónde está pensado? ¿Que haya un carril central? ¿Que vaya por los costados? Las soluciones van a ser diversas, porque las calles son diversas. Hay algunas avenidas que tiene Mar del Plata con veredas muy anchas, como la calle Libertad, Paso, Edison y alguna otra, algún tramo de Jara también, que tiene algún bulevar interesante. Podemos aprovechar esa doble hilera de árboles con una bicisenda central. En algunas va a ir por la calle, en algunos en algún bulevar central, como decía. No nos cerramos. Depende de la calle. También hay ciudades que tienen bicisendas de única mano y otras de doble mano, como es Capital Federal. Son distintas soluciones que se van a ir buscando en distintas partes de la ciudad. Pero está claro, por ejemplo, está ya pensado que, por ejemplo, en Avenida Libertad, donde está la doble fila de árboles por la vereda, por el medio de esa fila de árboles, de esa doble fila, pase la bicisenda. Nosotros pensamos que puede pasar por ahí, tenemos que desarrollar el estudio técnico, pero es una de las propuestas que tenemos dentro del Plan Maestro de Transporte y Tránsito. Pero Mar del Plata tiene muchas particularidades que hacen que se presienta que sea exitosa la experiencia. Por ejemplo, mucha gente haciendo actividad física, mucha gente que la está usando hoy, como decía, el 3,7% de la población la está usando. Es una ciudad plana, tiene distancias que hacen que moverse en bicicleta sea cómodo, tanto en Buenos Aires como en Rosario, dos ciudades totalmente distintas y mucho más grandes que Mar del Plata, tienen un viaje promedio de 3 kilómetros. Esa distancia para la ciudad de Mar del Plata es una distancia ideal a cubrir una bicicleta. Un viaje de 3, 4, 5 kilómetros se puede hacer tranquilamente y te lleva tramos muy grandes de la ciudad. Y las ventajas que la bicicleta tiene para una persona, la conocemos todos, ¿no? De la salud mental, la salud física, el impacto económico. Si comparamos el costo de una bicicleta con llenar un tanque de combustible. Sí, el impacto ambiental también, ¿no? Por eso, ese beneficio que trae una persona lo podemos replicar en la ciudad, ¿no? El impacto ambiental, como vos, Nicolás, decías, el impacto de ver en una cuadra 50 autos o 50 bicicletas. Claro. Llegar a una esquina y encontrarse 20 bicicletas en vez de encontrarse 20 autos. Hasta por una cuestión de imagen, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, un turista que llegue, ve una ciudad con gente andando en bicicleta, le da una tranquilidad y ordena el crecimiento de la ciudad. Las ciudades que han crecido ordenadamente, en forma sustentable, son las que priorizaron, como decía en un principio, el transporte público y la bicicleta. En ciudades como Copenhague, en el norte de Europa, el 26% de la ciudad viaja en bicicleta. Nosotros estamos en Mar del Plata teniendo el 31-32% viajando en colectivo recién. Claro. Entonces eso hace la diferencia entre un país desarrollado, una ciudad ordenada y una ciudad donde el tránsito va tornándose complicado porque la única variable es la cantidad de autos que manejan por las mismas calles que hace 30 40 autos. Guillermo, es incesante las señas de Jorge, que está medio ansioso por terminar el bloque, no tenemos más tiempo, hasta la verdad. Le quiero preguntar brevemente, ¿por qué calle sería? ¿Cuál sería el circuito principal? ¿Qué es lo que se busca unir? Queremos priorizar en esta primera etapa lugares por donde garanticemos que sea exitosa. Yo creo que unir el centro con el complejo universitario
está cantada esa bicisenda. Tenemos que definir cuáles son las calles. La calle 14 de Julio, por ejemplo, que cruza las plazas y como es una calle que no tiene continuidad, tiene poco tránsito, puede ser una alternativa. La calle San Lorenzo también puede ser otra alternativa. La diagonal Porredón, unida a la diagonal Alberdi, puede tener una bicisenda central que te una Punta Iglesias con las esquinas de Colón y Independencia, claro. Y de ahí vincularla al 14 de julio e ir hasta la facultad, el complejo universitario. Y después las avenidas también tendrán su parte, ¿no? En esto. Sí, en las avenidas también tenemos proyectados los carriles exclusivos para colectivos, que también están en el mismo proyecto de consultoría y vamos a tener los resultados para diciembre de este año. En diciembre de este año vamos a tener los proyectos para licitar la obra, seguramente en los primeros meses del año que viene, de los carriles exclusivos para transporte público en Independencia y en Luro, y los 30 kilómetros de bicisenda. Gracias por venir, Guillermo. Por favor. Guillermo Iglesias, director general de Movilidad Urbana del municipio, en esta noche del día de hoy. Hacemos una nueva pausa y sí, ya vamos a hablar de las facturas del gas. Si vino cara la de este bimestre, imagínense la que viene. En un rato por aquí el doctor Federico Álvarez Larrondo. Quédese, ya volvemos. Este verano, vos, el mar y las estrellas brillando más que nunca. En Mar del Plata, la ciudad de las estrellas. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica. Por su beneficio, afíliese. En servicios, mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio. Independencia, 1839. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Instituto Superior CATS, una nueva propuesta académica en la ciudad. Informate sobre cursos, carreras y profesorados en www.superiorcats.edu.ar. El programa de recolección diferenciada de residuos no solo es bueno para la ciudad, también es de gran ayuda para los separadores de residuos. Por eso es muy importante que a partir del 17 de junio saque los días martes y viernes solo las bolsas verdes con residuos reciclables, dejando para los lunes, miércoles, jueves y sábados las bolsas negras. Acordate, lunes, miércoles, jueves y sábados, bolsas negras, martes y viernes, verdes. Contamos con vos, porque separar los residuos también es solidaridad, mejor trabajo para los recicladores y una mejor ciudad para todos. Municipalidad de General Pueyrredón. Oferta Juan H. Marshall. Conjunto muebles de cocina 2.980 pesos. Porcelanatos desde 49 pesos el metro cuadrado. También cantidad de saldos. Consúltenos. Juan H. Marshall. Avenida Independencia 3336. Ya se los advertí, tenemos la posibilidad aquí de tener al titular del Instituto Argentino de Derecho al Consumidor, el doctor Federico Álvarez Larrondo, que está aquí con nosotros. Federico, buenas noches, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, estamos todos, nos lo advirtieron, pero no pensamos que tanto, ¿no? Y de pronto esta primera factura del bimestre más fuerte del año llegó con notorias subas y promete un poco más para este segundo bimestre del invierno, digamos. En principio vamos a explicar por qué es este aumento, Federico, y la pregunta es esa. Bien. A ver, nosotros desde el año, después de la crisis del 2001-2002, Argentina enfrentó un problema fundamental, que es que en la década del 90 había cambiado la matriz del sistema energético. Nosotros en la década del 70 tuvimos una ley, que fue la ley de hidrocarburos, estableció que la prestación de todo el servicio, ya sea de producción, transporte y distribución, era del Estado. Cuando llega en el 90 el gobierno neoliberal, lo que plantea es fraccionar. Tenemos por un lado los productores privados, es decir, cada uno que produce el gas, que en su momento era YPF Gas y que después se privatizó y lo tomó Repsol Gas. Se divide después la etapa de transporte del gas y se crean 8 distribuidoras en el país. Una de ellas es la que tenemos nosotros, que es Camutzi Gas Pampeana. Las tarifas en ese momento, como el dólar era 1 a 1, estaban dolarizadas y entonces se compraba directamente al productor con valores en dólares, y esos eran más o menos los acuerdos.
Cuando viene la crisis del 2001-2002, el gobierno tiene que empezar a involucrarse porque era imposible de pagar para los usuarios si es que esos valores se mantenían y también si se especificaban porque se rompía el sistema. A partir de ahí se delegan facultades en una comisión de renegociación. Esa comisión, la UNIREN, es una unidad que empieza a renegociar los contratos, pero de ningún modo le dan facultades para modificar la ley. Nosotros tenemos una ley de orden público en materia de gas, que es la 24.076, y en esa renegociación se hacen dos acuerdos. Un primer acuerdo en el cual el gobierno nacional lo que establece es, dice, yo no les puedo imponer el precio a los productores, pero les hago firmar un acuerdo por el cual se fija un precio que es el que le van a suministrar, en el cual van a inyectar el gas a la cadena de transporte, y ese precio obviamente lo pisa. A cambio de eso, los que producían seguían exportando, porque mantenían sus contratos al exterior en dólares, y entonces de esa manera compensaban. ¿El problema cuál fue? Que obviamente que tener precios pisados en el interior generó que estas empresas, sobre todo Repsol, no invirtiese en la búsqueda de nuevos yacimientos. A partir de ahí empieza la merma, que el primer síntoma lo da en el año 2009, cuando se crea este fondo fiduciario. La idea fue que en el 2007 los precios de los residenciales tenían que aumentar, pero no lo hicieron. Hasta ese momento en Argentina los consumidores éramos todos iguales, es decir, éramos categorías consumidores y cada uno pagaba según lo que consumía. En cualquier lugar del país. Cualquier lugar del país. Lo mismo las temperaturas que tiene la Mesopotamia con la temperatura que tiene Ushuaia. El valor era el mismo y uno pagaba según el consumo. A partir de ese momento, el gobierno dice, bueno, tenemos que empezar por una ideología que parecía ciertamente lógica, que era, tenemos que tener a un sector, hay que protegerlo, a otros, a los que más capacidad económica tienen, que paguen más. Entonces, hace una primera clasificación, divide en usuarios categoría R1, que hoy es lo que uno ve en su factura, categoría R2 y R3. Esto lo hace con el decreto 181 del 2004. A partir de ahí, hay una segunda etapa en la cual el gobierno vuelve a desdoblar las categorías o a dividir las categorías y crea las 7 categorías que tenemos hoy: R1, R21, R22, R31, R32, R33 y R34. A partir de ahí empieza el desquicio. ¿Por qué? Porque el gobierno establece valores diferenciales según en qué categoría esté ubicado uno. Y esto lo hace ¿para qué? Para aplicar este fondo fiduciario para importar el gas en el año 2009. Cuando hace esa clasificación, el problema es que no lo hace con parámetros técnicos. Acá yo creo que está la matriz del problema. Porque el gobierno, en busca de fraccionar, establece pautas de consumo para categorizar que no respetan las condiciones climáticas de cada uno de los sectores. De hecho, nosotros hoy, para hacer categoría R3, 4, que es la más alta, tenemos los mismos parámetros de consumo que Capital Federal, que la Mesopotamia, incluida Misiones. O sea, se ve por lugar de residencia, por casa, digamos, más que por... En realidad se ve por pauta de consumo. Es decir, si yo supero 1.800 metros cúbicos al año, ¿sí? Soy R3-4. En el norte no se supera, pero ni por las tapas ese valor. En Capital Federal, el grueso de la gente está por debajo de eso, está en los 1.200, 1.400. En el sector nuestro, que es un sector frío, 1.800 se pasa muy fácil. De hecho, el gran problema es que Mar del Plata tiene casi el 60% de su población en las dos categorías más altas. ¿Dónde está el tercer paso? Porque en su momento, en el 2009, esto se discutió, se logró detener con un amparo en la ciudad de Mar del Plata, pero el escenario cambia en el 2012. ¿Por qué? Porque el gobierno estatiza YPF. Entonces, ¿de qué se da cuenta? De que obviamente a los otros les había cerrado los números porque no explotaban y no les interesaba el autoabastecimiento. Total, el gobierno importaba. Cuando el gobierno dicta la ley de hidrocarburos y dice, señores, a partir de ahora tenemos que ir hacia el autoabastecimiento, lo que se da cuenta es que los números no dan. Entonces, después de muchos años en los cuales se dijo que se subsidiaba, en realidad no, lo que se hizo acá fue liberar el precio de la cuenca. Es decir, YPF lo que está diciendo, YPF Gas, es yo necesito más ingresos para poder hacer exploraciones. Entonces, lo que se aumentó acá fue el precio del gas en cuenca, antes de entrar al caño de transporte. ¿Eso qué repercute? En toda la cadena de valor. ¿El problema cuál es? Que las establece, y acá sí empieza ya el trato inequitativo, discriminatorio. ¿Por qué? Porque hay algunas provincias que las deja fuera del aumento. Uno puede decir la Patagonia, bueno, decir Tierra del Fuego está afuera, Santa Cruz, Chubut, pero sigue subiendo y se encuentra con Río Negro, Neuquén y La Pampa, que están todos exceptuados del aumento. Hay otras provincias como Mendoza, que fue el primero que lo sintió, pero que tiene parámetros de consumo más altos. Bahía Blanca, por ejemplo, para hacer categoría R3-4, el consumo anual tiene que ser superior a 2.100, mientras que Mar del Plata es 1.800. Entonces,
¿por qué explota esto? Porque el gobierno dice, los aumentos más grandes se los doy a los que más consumen, pero pensando que los que más consumen son los que tienen mayor capacidad económica, y acá está el error. Los que más consumen son los que más necesitan, están en zonas más frías, como somos nosotros. Claro. Exactamente. Entonces, hoy que tenemos en Mar del Plata, que el grueso de los consumidores, el 60% de los consumidores están sufriendo aumentos que hasta ahora fueron del 300%, pero que para la próxima factura ya va a estar cerca del 600% y la siguiente va a llegar al 700%. Es decir, entre el 500 y 700. Cuando uno analiza... Vos decís esto, Federico, y se escuchan ya comentarios fuera de cámara, como diciendo cómo puede ser, ¿no? Bueno, digamos, a ver, si una factura que vos pagabas 300, ahora te salió 900 o 1.000 pesos, te puede salir hasta 2.000 pesos. Si uno está en la categoría R34, y por eso es que nosotros pedimos que la racionalidad del gobierno para subir las pautas de consumo, esa sería la solución, en realidad... Yo pagaba en marzo de este año 0,22 centavos por metro cúbico. Podemos discutir si es poco, es mucho, podemos tener una discusión eterna. Ahora, yo voy a pagar en agosto por ese mismo metro cúbico 1,58. Es decir, de 0,22 en la categoría más alta, salto a 1,58. Ahí está la diferencia. Pero para colmo, este 1,58 se me aplica cuando en la próxima factura que reciba en septiembre, yo voy a tener el primer aumento del 400%, vuelvo a insistir en las categorías más altas, del 400% en el mes de, porque me va a tomar parte de julio y parte de agosto, donde voy a tener el incremento que ya hubo en junio del 400, más el que va a haber ahora en agosto del 600, me va a dar un mix de más o menos 480, y después, a partir de ahí, ya voy a pagar facturas con un 700 con relación al año pasado. Ahora, el gobierno intenta algo que es muy pálido, que es que la gente reduzca el consumo. Ahora, una cosa es reducir el consumo cuando se le avisa previamente y otra cosa es lo que pasó acá, que fallaron las campañas de información. Entonces, si yo consumo un 5% menos que el año pasado, se me aplica la mitad del aumento. Es decir, que en vez de pagar un 600% de aumento, pagaré un 300% de aumento. Y si logro consumir un 20% menos, que la verdad en la ciudad como la nuestra, en la franja costera, es imposible, en ese caso me mantienen las tarifas del año pasado. Entonces, el primer cimbronazo donde se sintió en Mendoza que hizo, inició una acción cautelar en el primer momento, cuando todavía no había esta conflictividad social, al principio como que todavía no tenía esa efervescencia, posteriormente cuando empezaron a llegar las primeras facturas, ahí sí, la justicia dio un parate de 120 días, una suspensión de 120 días, hubo audiencias de conciliación, hasta ahora no han tenido efectividad. Pero nosotros creemos que en vez de, es decir, lo mismo que decíamos en el año 2009, en vez de entrar en conflicto con el gobierno, porque el fin es loable, que es volver a tener autoabastecimiento, y eso es fundamental en un proyecto de país, lo que tenemos que entender es que ciudades como las nuestras, que están en franja costera, los parámetros de consumo tienen que ser mucho más altos. Porque si uno hace eso, el aumento se da igual, pero la gente al quedar en franjas menores, es decir, en vez de estar en R34, yo quedo en R32, si bien hay un incremento, comparado con lo que yo pagaba antes, el aumento no es tanto. Claro. Entonces se puede hacer más llevadero. Por eso digo, acá tiene que primar la cordura, la inteligencia. Y segundo, además un estudio técnico. ¿Puede pasar esto a partir de una decisión política? En el año 2009, cuando empezó el caos por la aplicación del fondo fiduciario, sí, que Mar del Plata no lo sintió porque se dio la medida cautelar colectiva. La importación de gas de Bolivia, ¿no? En el resto del país se empezaron a presentar notas en el Enargas. Y el Enargas reconoció ahí que no había estudio técnico y que cuando hicieron el estudio técnico se dieron cuenta que había regiones del país que quedaban en las categorías más altas con un promedio mayor que el del resto. Esa resolución, la 739 del 2009, evidencia que no había un estudio previo y que se hizo a las apuradas por la necesidad coyuntural. Creo que si se hace este análisis, si se comparan los cuadros climáticos, el gobierno tranquilamente podría descomprimir este problema fácilmente con una nueva resolución. Y creo que aquí está el kit de la cuestión. Nunca lo había escuchado tan claro, así que gracias Federico por poder explicarnos con claridad esto. Pero bueno, ahora viene la otra pregunta, ¿no? Estos 2 minutos que nos quedan, simplemente preguntarte qué hacemos como consumidores, digamos, qué margen nos queda, qué es lo que podemos hacer, cuáles son nuestros márgenes de protesta y en todo caso hasta qué punto nos darán importancia esa protesta, ¿no? Bueno, la Defensoría del Pueblo está trabajando como lo hizo en su momento cuando estaba la recordada Beatriz Zarza. Hoy Fernando Ricci está trabajando en la temática. Hemos hablado con otras entidades de defensa del consumidor. La verdad es que es muy probable que la semana próxima se esté presentando otra acción colectiva, como se hizo en el año 2009,
tratando de detener al menos los aumentos de aquí en adelante y tratando de requerir algo que es fundamental, que aquí no se ha cumplido, que es la audiencia pública. Hay un gran debate en torno a esto porque el gobierno tiene una postura muy férrea respecto a que la audiencia pública que hizo en el 2005 le vale para la actualidad. La verdad es que con este nuevo escenario es necesario. Así que esperemos a ver qué es lo que la justicia dice en las próximas semanas. O sea, es una noche prácticamente de primicia, ¿no? Lo que nos acaba de decir el doctor Fernández Garrelo en su momento, lo que hablábamos recién con Guillermo Iglesias con las bicisendas, y ahora también una novedad. La semana próxima se hace una presentación conjunta para tratar de evitar los futuros aumentos. Exacto. La idea es una acción colectiva, es decir, para que la gente no tenga que estar demandando, que esto es lo que la Corte Suprema de Justicia viene planteando, la necesidad de acciones colectivas que defiendan a la generalidad, y así como en el 2009 se logró detener la aplicación de ese fondo fiduciario, la idea es ver si se puede detener por lo menos los aumentos estos que van a ser los que más van a impactar en nuestra zona. Tenemos casos testigos de personas que hoy con la facturación, con el segundo aumento y la mitad del segundo aumento en realidad, estuvieron pagando 2.500, 2.600 pesos. Jubilados que han pagado 1.700 pesos o que se les exige eso cobrando la mínima. Claro. Entonces, si eso uno lo proyecta en el consumo que va a tener ahora, podemos hablar de facturas de 5.000 pesos. Entonces, creo que ahí es donde el gobierno ha errado por no entender esta particularidad. Creo que las resoluciones están tomadas con criterio de Capital Federal. Temperaturas de Capital Federal, mirada de Capital Federal y con el corazón en el sur, porque obviamente ellos conocen la problemática del sur, pero se han olvidado de esta franja costera. Eso por venir, ¿eh? Por favor, al contrario. Bueno, muy claro, ¿no? Como siempre, muy didáctico el doctor Federico Álvarez Larrondo, quien es director del Instituto Argentino de Derecho al Consumidor. Ahí dije bien todo el título y todo el nombre del instituto también, Instituto Argentino de Derecho al Consumidor, y que nos ha explicado esta situación y además nos trae la novedad que la semana que viene entonces, así como ha ocurrido en el 2009 con este fondo fiduciario de importación del gas, se va a hacer una presentación conjunta para tratar de evitar nuevos aumentos. De todas formas, ustedes los invitamos también a que asistan tanto a la Defensoría del Pueblo o cualquier Secretaría de Derecho al Consumidor, en todo caso, para poder seguir exigiendo y presentando las quejas correspondientes. Hacemos la última pausa de esta noche del día de hoy. En un rato vamos a hablar con Fabián Mesina de la Posada del Inti. Ya volvemos. UTE Libertador, al servicio del usuario del transporte urbano de pasajeros. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública, una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. Lo habíamos anticipado, previo a la pausa, está con nosotros Fabián Mesina. Fabián, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar en esta mesa. Bueno, sabes que cuando te habíamos invitado, la mayoría de nosotros conocemos de nombre la Posada del Inti. Y muchos otros incluso me preguntaban en qué lugar del país quedaba, ¿no? O qué centro de vacaciones era, ¿no? De una posada y tal, ¿no? Evidentemente, todavía queda una parte de la población que tiene que conocer la noble labor que ustedes hacen y cómo trabajan. Y nuestra intención es justamente eso, ¿no? Seguir difundiendo, porque ya mucha gente lo conoce y saben del gran trabajo que hacen, pero seguir difundiendo eso que ustedes hacen. Y que nos cuentes un poco, en principio, para los que no saben, ¿qué es la Posada del Inti? Posada del Inti es una institución que nace en diciembre del 2001. Siempre digo que dentro del ADN de la institución está la crisis. Ese momento de crisis. Porque fue una decisión de un grupo de profesionales y amigos que decidimos fundar esta institución, que veníamos trabajando en otros lugares. Y Posada del Inti, ya como decías vos, intentó hasta correrse de ese lugar tal vez de nombres institucionales por ahí medios renacer, revivir o salir del infierno y plantear, digamos, una dinámica donde la institución fuese como una especie de lugar de acogimiento, de contención.
Y bueno, en estos 12 años ya de trabajo hemos logrado un prestigio, un nombre en función a resultados concretos. Vos bien decías, no creo que nuestra imagen esté basada al marketing precisamente, sino a la tarea cotidiana, al día a día, al estar atendiendo chicas y chicos entre 12 y hombres y mujeres de 60 años durante estos últimos años. Han pasado alrededor por distintas entrevistas y tratamientos y demás, alrededor de 3.000 consultantes. 3.000 consultantes. Sí. ¿Se trata de todo tipo de adicciones, algunas en particular? Sí, básicamente todo lo que se refiere al consumo de sustancias adictivas, ¿no? Posada del INTI de alguna manera modificó este esquema que históricamente se hablaba de las granjas, digamos, donde aquellos que hicimos tratamiento era como que se tenía el saber a partir de la experiencia. Posada del INTI profesionalizó el modelo, digamos, y atravesando este sistema de comunidades terapéuticas con profesionales psicólogos, con médicos, con psiquiatras, agregando talleristas de teatro, música, todo en función de generar un espacio, un escenario para que emerja la crisis. Nosotros trabajamos con la crisis, o sea, la idea es generar distintas dinámicas para que esa crisis aparezca. A ver, porque nadie llega a distintas situaciones de consumo porque sí. Claro. Esta sintomatología, yo siempre trato de ser lo más simple posible, entendiendo este síntoma como la fiebre, digamos. Bueno, ¿por qué se produce esta fiebre? ¿Dónde está esa infección? ¿De dónde se está generando? Y ahí es donde aparece la singularidad y la particularidad de cada familia, de cada caso, de cada individuo. ¿Cada caso es individual o hay factores comunes? Hay factores comunes, pero nosotros entendemos que se parte de esos factores comunes, pero entendiendo que la institución tiene que tener la plasticidad de adaptarse y de ser, digamos, plásticos a la hora de pararse frente a un caso y entender las distintas y el contexto social, familiar, digamos, que entran a tener cada vez un peso específico mayor. Digo, el adicto de hace 10 años no es el mismo de hoy. Hoy están entrando chicos de 10 años, 12 años, con todo un contexto social, con toda una historia, tercera, cuarta generación de consumidores. Claro. Entonces digo, esto no nos podemos abstraer. Hoy que un psiquiatra no esté trabajando a la par nuestra sería no entender la toxicidad de la sustancia, no entender la edad de inicio del consumidor, que genera grandes trastornos desde lo psiquiátrico y demás, ¿no? Entonces digo, constantemente uno está intentando que la institución se vaya ayornando, digamos, a estas dinámicas. Ahora quiero preguntar por justamente eso, qué tipo de adicciones hay, si es que hay drogas nuevas, si esas drogas nuevas están influyendo por lo menos en nuestro ámbito, ¿no? En nuestra ciudad o en nuestra zona, las edades. Pero decías que arrancaba en 2001, diciembre del 2001, el momento de la explosión de la crisis argentina, la peor de los últimos años, claramente, que por suerte hemos recuperado bastante de eso, pero sin embargo siempre tuvimos vaivenes, pero hay crisis más fuertes. Esta fue una de las más fuertes que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Tiene que ver ese contexto social general, digamos? ¿Tiene que ver la crisis de un país a la hora de pensar en la adicción de una sola persona? Digo, ¿la crisis que le genera al individuo, la crisis general de un país, puede influir en eso? Yo creo que básicamente la implicancia que tiene este tipo de crisis sobre los sistemas familiares, sobre las cuestiones laborales, las cuestiones de comunicación, donde, a ver, yo recuerdo en los años 90 tal vez aquella familia que consultaba venía un matrimonio constituido con su abuela, con la madrina, donde había cierta complejidad a la hora de decir mi hijo consume, mi sobrino, o sea, era como un movimiento familiar detrás de esta consulta. Digo, este tipo de crisis y ciertas cuestiones de cambio de paradigma, de la estructuración de familias y demás, donde encontramos familias, digamos, con matrimonios separados, con hijos vengo a acompañar al hijo de mi esposa y que no ha podido. Digo, esto va condicionando todo el tiempo lo que nos vamos encontrando. Seguramente las cuestiones sociales, laborales, los cambios de paradigma de conducta, la permeabilidad social que hay hoy frente al tema del consumo de la marihuana, por ejemplo. Hace 10, 15 años la marihuana estaba en un lugar demonizado, que frente a eso la consulta de la familia era de determinada situación.
Hoy, ante esta situación de casi, digamos, estar naturalizado el consumo, seguramente la familia tiene otro tipo de consulta y el paciente tiene otro tipo de relación frente a esto. ¿Dónde empezamos a hablar de drogas peligrosas, ya que arrancamos por la marihuana, ¿no? Digamos, ¿es la marihuana? Porque uno piensa así, bueno, la marihuana y el alcohol, ¿qué? Y, claro. Digo, ¿cuál es el límite de la droga? ¿Es la legalidad lo que dice que una droga es peor o mejor? Seguramente entrar a profundizar sobre estos temas llevaría muchísimo tiempo, pero digo, básicamente nosotros hacemos un planteo y un trabajo en función de la singularidad de esta persona que hablamos, y en función, digo, la historia habla que siempre hubo consumo de sustancias. Digo, de aquel cacique que se juntaba con un grupo de guerreros a consumir determinada sustancia para convocar a los espíritus de guerra y demás, aquel que hoy se suma en una esquina o en un boliche a tener distintos tipos de consumo, lo que ha cambiado es la manera de relacionarse con esa sustancia, el para qué. Digamos, se ha perdido, digamos, hoy creo que hay cierto nihilismo, cierta sensación de vacío que a través del consumo se ha perdido hasta cierta filosofía. Antes era una cuestión más experimental. Más experimental. Y ahora es una cuestión más escapista, digamos, ¿no? Alguna cuestión relacionada a los códigos, a filosofía, a los hippies en los años 70, el avenimiento de la democracia, con toda la cuestión relacionada a cierta cuestión más relajada frente a determinadas, digamos, actitudes rígidas. Pero hoy hay una sensación que uno lo ve cotidianamente, que hay un consumo por el consumo mismo, con una sensación de mucha autodestrucción, claro. Gente que inhala nafta, gente que inhala distintas... Encima las drogas tienden a ser, estamos viviendo una sociedad, no solamente argentina, sino mundial, violenta. Las drogas son potenciadores, digamos, indefectiblemente, digamos, va rumbo, volvemos a lo mismo, peligroso, o sea, ¿no? La injerencia que tiene la sustancia, no podemos decir que la sustancia genera determinadas conductas, porque la historia nos demuestra que no es así. O sea, seguramente la estructuración de este nuevo joven, de esta nueva sociedad, hace que este tipo de sustancias que se estén consumiendo dejen aparecer algo que está instalado y que va más allá de la sustancia. Claro. Por eso Posada del Inti lo que intenta de alguna u otra manera es correr del eje de la sustancia y empezar a trabajar con la persona. Quiero estos 3 minutos o 2 minutos que nos quedan por delante preguntarte concretamente por lo que ustedes ven, lo que ustedes trabajan, chicos desde qué edad hasta qué edad, porque me decías el otro día 60, 62 años de personas también. Sí, con consumo de alcohol, con consumo de cocaína, con toda una vida de replanteo, claro, que donde hoy es muy difícil porque han perdido familias enteras, situaciones... Bueno, pero digamos, ahí es donde uno plantea cierta esperanza en el mensaje. Siempre hay tiempo para poder modificar un estilo de vida. Claro. Y sí, lo que ¿edad de ingreso? 10 años, 11 años, consulta. Este es el nuevo escenario que tenemos que entender aquellos que de alguna manera estamos frente a las entidades que somos líderes sociales, el Estado, las distintas, hoy lo escuchaba el doctor Garelo, digo, ponerse uno a disposición para empezar a trabajar, digamos, en conjunto, porque acá nadie tiene la verdad de esta cuestión. Sí, si unimos voluntades y empezamos a leer cómo se va construyendo esta sociedad, vamos a poder dar una respuesta acorde a esa necesidad. Si hubiese algo que te preocupe en todo este tiempo de trabajo, en estos 12 años, te encontrás con la realidad de hoy, ves el mapa, decís, bueno, tengo este caso, estos casos, más allá del trabajo individual que hay, si vos tuvieses que plantearle al doctor Garelo o al frente que se ha creado para combatir el narcotráfico, tenemos esta droga que está afectando severamente a Mar del Plata. ¿Qué droga es la que te preocupa que está afectando a los ciudadanos a nuestra zona? Nosotros junto con el programa Alfaro hicimos una investigación donde ha sido alarmante el consumo de cocaína fumada. Esto sobre la injerencia que tiene sobre cuestiones clínicas es letal, digamos, es una especie de crack sudamericano, digamos, que es muy tóxico y que está trayendo, digamos, una ¿Cómo sería esto, la cocaína fumada? Y es una cuestión que más allá o sea, es un proceso químico que se le realiza a la cocaína agregándole una sustancia para que vuelva a retroceder y transformarse en una sustancia más con cuerpo y poder fumarla, lo que se llama fumar en pipa, claro. Y demás, ¿no? O sea, tampoco uno quiere hacer un curso acelerado de... pero digo, esto es lo que constantemente estamos... ¿Y eso aparece mucho acá? ¿No? Sí. La cocaína fumada como una especie de crisis.
A ver, y uno también empieza digo, leer... No el Paco, ¿no? No, el Paco es otra cosa, ¿no? El Paco es otra historia porque tiene que ver también con el contexto de fábricas y demás que no lo tiene, por el olor que larga la cocina de Paco, claro. Rápidamente sería identificado, entre tantas otras cosas, digo, por eso en el conurbano es como que se mimetiza entre tantos vaos de fábricas y demás, y digo, Mar del Plata hoy por hoy podríamos hablar de distintas cuestiones, la marihuana, esta cuestión de que uno intenta transmitir que no es inocua, no, claro. que el mensaje está como que está todo bien, y en realidad me parece que hay que analizar caso por caso, discutir sobre ciertas cuestiones, despenalizar, no despenalizar, la apertura del consumo, la experiencia de Uruguay. Digo, hay un montón de cosas. Yo lo que le pido a las autoridades es de alguna manera aplicar el sentido común y no minimizar que Mar del Plata hoy tiene un gran Mar del Plata que cotidianamente vemos con niveles de violencia y de chicos que están cada vez más, se ha complejizado cada vez más el consumo y por ende la relación con el delito, con la violencia y un montón de cuestiones. Invito a todas las entidades que de alguna manera estamos trabajando en esto, sentarnos y trabajar juntos en un post de esto. Fabián, te vamos a volver a invitar para que nos cuentes un poco más de lo que están haciendo, para que nos cuentes y que hablemos de esta discusión. Me interesa mucho desde este lugar, la discusión de la despenalización o de la legalización, incluso de la marihuana misma, esta liviandad con la que a veces se trata el consumo de alguna droga. Digo, me interesa mucho, así que en la próxima vamos a hablar de eso, ¿te parece? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Fabián Mesina de Posada del Inti, aquí en esta noche del día de... No tenemos más tiempo, les agradecemos a todos por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves a las 22 y en las repeticiones del programa, claramente, los sábados a las 4 de la tarde y durante la semana los días miércoles. Que tengan una buena noche. Gracias por acompañarnos. Chao, hasta la próxima.